Juan, ¿qué le pasa físicamente al Diablito? ¿Qué le falta un golpe de horno físico? ¿Te acordás cuando De Michelis dijo que el año pasado que era un futbolista que todavía en las prácticas le costaba, no era tan fácil el hecho de poder sostenerse? Bueno, fue criticado el técnico de River por esta situación, pero de alguna manera fue criticado porque entendían que lo que estaba era exculpándose de no ponerlo en el equipo de primera. No, pero... Bueno, más adelante pasó el tiempo, vino del Mundial, no, Juan. Fue titular en el partido contra sí. Central, y bueno, y empezó a confirmarse en primera que todavía hay algunas cuestiones físicas que necesitan desarrollo. Profe Cingolani, obvio, sin duda, viene diciendo desde hace rato, que era para un rato el segundo tiempo, un rato el segundo tiempo, un rato el segundo tiempo. No lo sabe aprovechar De Michelis. Un rato el segundo tiempo. No lo sabe aprovechar. Y ahí lo va formando. A ese tipo de jugadores que todavía no están preparados físicamente para los 90 minutos, te hacen la diferencia en los últimos 15, en los últimos 20. Y además por característica de juego, la velocidad, la gambeta, agarra siempre a los rivales cansados. Sí, tuvo una muestra, 3-0, fue a Venezuela, River no se podía dar 2 pases, entró el Diablito Echeverri, los últimos 15 le ganó el partido. Bueno, a partir de ahí lo empezó a poner de titular. En ninguno superó los 4 o 5 puntos. No, qué mentira. Vamos a escuchar a De Michelis, la frase del otro día que llamó la atención. Mirá. Te quiero preguntar por la salida del Diablito Echeverri. El otro día nos contaste que había tenido una línea de fiebre ante el partido contra Boca. ¿Buscaste otro movimiento en el equipo en el medio campo? ¿Otra característica con Mastantuono? ¿O es alguna afección que siguió manteniendo el jugador? No, bueno, conté el otro día, cosa que obviamente ustedes no sabían, que Claudio llegó hasta la entrada en calor con fiebre. Estuvo predispuesto para salir a hacer la entrada en calor. Se había tenido que medicar. Hablé con él después de entrar en calor y estaba para arrancar. Yo siempre creo en la palabra del jugador y a pesar de que lo hizo muy bien en el entretiempo, estaba muy desgastado, entonces creo que al minuto 60 por ahí decidí cambiarlo. Hoy no hizo falta preguntar, levantó la mano él, dijo que estaba para salir porque no podía más. Se cansa, viene de estar engripado. Por ejemplo, si vos tenés un chico de 18 años débil físicamente, porque está claro que físicamente no está 25.000 puntos, tiene fiebre en la entrada en calor y está con fiebre en la entrada en calor. ¿Qué sé yo? Yo pregunto, ¿Para qué lo pone? Por ahí está mal. ¿Para qué lo pone? ¿Para qué juega como titular? O sea, perdón, ¿no? Pero, a ver... Bueno. Y mira, Ariel, la verdad que el Diablito juega bien. Sí, juega bien. Es importante en el equipo también. Él te está diciendo que está para jugar. Yo creo que el técnico le dio la derecha para decir, bueno, si vos te sentís bien y te necesitamos, porque no es que es un jugador, hoy no es un jugador de recambio, es un jugador titular, que ya se ganó su lugar como titular, porque lo viene siendo desde el partido contra Nacional y no sale. Y es más, probablemente en Uruguay también lo sea. Con esa influencia, si el jugador me está diciendo que está para jugar, bueno, en este caso el técnico eligió darle la derecha. Si era un jugador de recambio, bueno, quizás... bueno. Depende cómo lo ves, porque vos tenés 90 minutos. Yo prefiero que juegue 60 a que juegue 30. Si es la verdad, para mí es un jugador totalmente diferente al resto. Si yo tengo un diferencial, no termina el partido, no está para 90, bueno, que no juegue los 90, que juegue 60. No lo marca el diferencial. No, que juegue 15 como dice. Lo terminan reemplazando siempre. El mejor partido que juega cuando entró en el segundo tiempo. Porque no está para 90. A ver, porque es verdad que no está para 90, pero yo quiero los primeros. Recordá esto, en 2 partidos más Echeverri es suplente. En 2 partidos más Echeverri es suplente. Lo tienen a Barco, lo tienen a Lanzini que está recuperando nivel. En 2 partidos más, no podés poner un pibe que lo tenés que sacar siempre. ¿Por qué en 2 partidos más es suplente Echeverri. Si en ese primer tiempo te hace la diferencia. Que no la hace. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí sí. La diferencia. Yo no estoy de acuerdo en que hace la diferencia. Claramente yo no estoy de acuerdo.